Bien, hermanos, vayamos a nuestra prédica. La prédica de hoy lleva por nombre la libertad de la esclavitud de las cosas materiales. Amados hermanos, el propósito de esta predicación es que cada uno de nosotros evaluemos nuestra relación con las cosas materiales según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que por medio de ellas, de las enseñanzas, Él nos libere de la esclavitud a las cosas materiales. Una persona de la multitud, dice la palabra, le pidió a Jesús que le dijera a su hermano que partiera en la herencia con él. A lo cual nuestro Señor Jesucristo le preguntó que quién le había puesto a él como juez, es decir, a Jesús. Y continuó Jesús diciendo en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesucristo, hermanos, nos enseña que su perspectiva de las cosas materiales es muy diferente de la nuestra, la cual se basa en nuestro egoísmo, por cuanto nuestra naturaleza humana es caída y corrupta por el pecado. Para vivir una vida abundante en Cristo, es necesario la libertad de la esclavitud a los bienes y a las cosas materiales, las cuales este mundo, hermanos, nos enseña desde pequeños a amar. Hermanos, como hijos de Dios, Jesús nos enseña a confiar en que Dios nos proveerá para cubrir nuestras necesidades de tal manera que no tengamos que preocuparnos por ellas. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo y enseñanza, nos mostró que los bienes materiales de este mundo tenían poco valor o ningún valor para Él. Jesús da testimonio de ello en su vida. Por ejemplo, siendo Él el Rey del universo, nació, dice la palabra, en un establo y fue recostado pequeñito, de bebé, recién nacido, en un pesebre que era el lugar en donde bebían agua los animales, y fue envuelto en tiras de lino. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Jesús no nació en un palacio, ni tampoco vivió rodeado de lujos y de riquezas. No estuvo rodeado de riquezas materiales. Su padre José era un carpintero y Jesús fue un hombre de trabajo. Cuando llegó el tiempo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dependió totalmente de la provisión de Dios, su Padre Celestial. En una ocasión, una persona de la multitud le dijo a Jesús que le seguiría donde quiera que él fuera, a lo que contestó Jesús en el Evangelio de Lucas 9, versículo 58. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar la cabeza. Amados hermanos, Jesús nos enseña que la persona que quiera seguirle deberá estar dispuesta a confiar totalmente en que Dios le proveerá. Hermanos, en el momento de su arresto, posteriormente su juicio, su calvario y su muerte, nuestro Señor Jesucristo, la única posesión material que Él tenía era su ropa, eran sus vestimentas, sobre las cuales los soldados echaron suertes. El Mateo capítulo 27, verso 35 dice la palabra del Señor: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Jesús vivió libre y desprendido de las cosas materiales de este mundo, hermanos. Vivió una vida sencilla, siendo humilde de corazón, y no consideró de valor alguno continuar o acumular cosas o riquezas. Hermanos, es importante explicar el significado auténtico que tiene en el reino de Dios la palabra humildad, la cual se refiere a la actitud de servicio para cubrir las necesidades de los demás, negándose uno a sí mismo. En resumen, la sumisión al Padre Celestial para cubrir las necesidades de los demás. Por el contrario, el mundo y sus ideas entienden la humildad como la pobreza material. Jesús, en la enseñanza de su relación con las cosas del mundo, contrastó las verdaderas riquezas con las riquezas deshonestas. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 10 al 11. Dice la palabra: al que cuide bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y el que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Jesús también nos advirtió en contra de acumular riquezas en la tierra y nos aconsejó que es más valioso acumular riquezas en el cielo. Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hermanos, el día de hoy vale la pena preguntarnos en dónde tenemos nuestros tesoros. ¿Los tenemos aquí en la tierra, tal vez en un auto, en una casa, en una cuenta de banco?
o los tenemos o tenemos nuestros tesoros en el cielo. Por ejemplo, cubriendo necesidades de los hermanos, como la comida, bebida, vestido, hospedaje. Nos estamos nosotros instruyendo cada día para poner en práctica la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. En la parábola del rico insensato, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, nos habla acerca de un granjero insensato que se mantuvo toda su vida trabajando para acumular sus cosechas en graneros cada vez más grandes. En Lucas capítulo 12, 18 al 19, leemos lo siguiente. Jesús dijo, esto haré, y dijo este granjero, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tengo guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Esa misma noche, el Señor reclamó la vida de este granjero y su riqueza acumulada resultó totalmente inservible. De nada le valió a este hombre haber acumulado tantas riquezas en la tierra. Por tanto, no las pudo disfrutar. Amados hermanos, el llamado de Cristo es muy claro. Podríamos al principio, en este versículo que voy a leer, podríamos al principio considerarlo muy fuerte. Realmente podríamos pensarlo así. Sin embargo, establece las prioridades de la verdadera vida cristiana. Pon atención, hermano, y te pido que medites en este versículo esta semana. Es el Evangelio, está en el Evangelio de Lucas, del capítulo 14, versículo 26. Y dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Esto lo podemos ver ejemplificado en un cobrador de impuestos llamado Mateo, quien fue llamado por Jesucristo a seguirle como su discípulo. Y veamos qué hizo este hombre Mateo. Vayamos a Lucas capítulo 5, versículo 28. Dice la palabra que cuando Jesús se le llamó, dice, Mateo se levantó, dejó todo lo que tenía y lo siguió. Continúa el relato del apóstol Lucas en el versículo 29. Ese mismo día Mateo ofreció en su casa una gran fiesta en honor de Jesús. Allí estaban comiendo muchos cobradores de impuestos y otras personas. Al decir dejándolo todo, significa que Mateo dejó su negocio lucrativo de cobrar impuestos, el cual, por cierto, era visto muy mal por el pueblo judío porque los impuestos se cobraban para el Imperio Romano, que eran los que ocupaban su territorio. Bien, Mateo dejó ese negocio lucrativo de cobrar impuestos por seguir a Jesús. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo
puso un límite firme y preciso con relación a el amor a las cosas materiales cuando dijo que el hombre no podía servir a dos señores. Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Una de las principales cosas que nos pueden alejar de Dios es el éxito económico, hermanos. Si bien este puede utilizarse en forma correcta para la gloria de Dios, como por ejemplo lo hicieron las mujeres en el tiempo de Jesús, que le apoyaron económicamente durante su ministerio, cubriendo sus necesidades. Ahora incluso nosotros podemos utilizar esas riquezas para cubrir las necesidades de otros hermanos, pero también el dinero, el éxito económico, las riquezas pueden usarse en forma incorrecta cuando el poseedor de esta riqueza ha decidido adorarla. Jesús advierte de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Entonces Jesús les dijo: ustedes tratan de aparecer delante de los demás como personas muy honestas, pero Dios los conoce muy bien. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Termino con lo siguiente, hermanos: que hay un remedio para esta situación. Hay una manera de remediar esta situación de amor a las cosas materiales. Nuestra naturaleza egoísta hará que nos aferremos a las cosas materiales. La avaricia tratará de ejercer poder y presión sobre nosotros a través de la idolatría, que es la idolatría, adorar a dioses falsos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios capítulo 5, verso 5, escribió: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo invitó al joven rico a que le siguiera, no sin antes decirle que vendiera y regalara a los pobres todo lo que poseía. Esta es la solución cuando se tiene apego o amor a las riquezas materiales. Y Jesús lo planteó de una manera muy clara: dar a los demás con alegría. Esa es la solución, hermanos. En repetidas ocasiones, Jesús nos exhorta a dar con alegría y en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque si lo damos en público, lo estamos haciendo para aparentar. Lo estamos haciendo por aparentar que somos personas generosas. Lo hacemos por jactancia.
lo hacemos por agradar al ídolo del mí mismo, a nosotros mismos, nuestro propio egoísmo, diciendo a los demás, mira qué bueno soy. Para Dios, solo importa el motivo de nuestro corazón para dar con alegría a los demás. En Mateo capítulo 6, versículos 2 y 4, dice la palabra del Señor: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en público. Hermanos, Jesús nos enseña que el dinero en sí no es bueno ni es malo, y se puede usar para propósitos mundanos o para los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña a ser prudentes y tener una actitud espiritual en el empleo del dinero. Hermanos, recordemos que solo somos administradores de lo que Dios nos ha concedido tener. Los recursos económicos, así como todo lo que hay en el mundo, le pertenecen a Él. Por tanto, seamos fieles a Dios, dando con alegría a quien lo pida o lo necesite, para cubrir una necesidad y así dar testimonio que somos auténticos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pidámosle al Señor nos conceda gracia y misericordia para conocer el momento, la oportunidad concreta y el privilegio que nos da para dar a los demás, cubriendo necesidades. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu provisión y por tu cuidado de nosotros, de nuestras familias. Te damos gracias también, Señor, por tu palabra del día de hoy. Señor, concédenos tener un corazón humilde como el de nuestro Señor Jesucristo. Permítenos, Señor, desprendernos de los apegos a las cosas materiales de este mundo, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseña, imitándole, Señor. Concédenos que toda esos bienes materiales, Señor, estén al servicio, Señor, de la gloria de tu reino y no al servicio de las cosas del mundo. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos.